Hola a todos, el presente video tiene como objetivo tomar algunos apartados de los planteamientos de Todorov en su texto Crítica de la Crítica y de Gerard Genet y su texto Estructuralismo y Crítica Literaria para responder algunas preguntas como ¿cuáles son las diferencias entre el crítico y el escritor? Para responder a esta pregunta me gustaría iniciar diciendo que en algún momento de este entretejido entre el crítico y el escritor, el primero, después de realizar su oficio, termina convirtiéndose en un escritor más. Y de la misma forma, el autor surge a partir de otros textos que también ha leído. En este sentido, se puede hablar del escritor como creador y el crítico como un lector activo que establece juicios y valores a la obra literaria producida por el escritor. De acuerdo con el texto Estructuralismo y Crítica Literaria de Gerard Genet, menciona que la función del crítico se encuentra encaminada a dos aspectos. Uno, el de la institución periodística, en donde la crítica se encarga de, abro comillas, juzgar y apreciar las obras recientes para aclarar las elecciones del público. Y la otra, científica, ligada a la institución universitaria, en donde consiste en un estudio positivo con el único fin de conocer las condiciones de existencia de la obra literaria. Cierro comillas. Mientras que el escritor es quien crea la obra, quien transmite un mensaje, pues gracias a él existe el objeto literario a analizar por parte del crítico. No depende más que de él mismo y su visión del mundo. Y el crítico viene después del escritor, puesto que el escritor interroga el universo, mientras que el crítico interroga la literatura. Sin embargo, este pone a su análisis algo de lo que él mismo es para juzgar la obra. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? La crítica se puede considerar un diálogo, puesto que en ella se encuentra el análisis de la obra literaria, desde diferentes perspectivas, siempre y cuando exista la forma como se difiere de lo que se encuentra escrito. Según Todorov, en el texto Una crítica dialógica, plantea que la crítica es diálogo y tiene todo el interés en admitirlo abiertamente. Encuentro de dos voces, la del autor y la del crítico, en el cual ninguna tiene un privilegio sobre la otra. Existe ese proceso de comunicación al interior, en donde se debate constantemente diferentes puntos de vista planteados por el escritor que son juzgados por el crítico. También cabe mencionar que el diálogo se encuentra expuesto desde lo que el crítico ha vivido, junto con la creación y también las vivencias del escritor. Se puede reconocer la visión del mundo, tanto del crítico, quien sugiere, como de los otros, o el otro, que analiza el discurso que se plantea al interior de la crítica y sugiere nuevos planteamientos o textos a leer. Por último, nuestra tercera pregunta está enfocada a ¿qué función tiene en la actualidad un crítico literario? La función del crítico literario en la actualidad es buscar y decir la verdad. Para esto se enfrenta el escritor y su obra, no solo para juzgarla, sino para reconocer en ella tanto los aciertos como los desaciertos, porque no toda obra o la obra en sí misma no es perfecta. Haciendo alusión al punto anterior en donde se plantea una crítica dialógica, la función del crítico literario es ver al autor como un interlocutor con el que discute mediante un diálogo asimétrico, porque el texto con el que discute está cerrado, se encuentra ya acabado por parte del autor, mientras que las ideas y la reconstrucción del crítico es indefinido. La crítica no puede limitarse a hablar solo de libros, puesto que tanto como la literatura se pronuncia acerca de la vida. Un punto a tener en cuenta es la manera como la crítica está puesta al servicio de confrontar, así como lo menciona Todorov. La crítica dialógica solo es imposible cuando el crítico se encuentra en total acuerdo con su autor. Ninguna discusión puede darse en ese caso. Es decir, la crítica siempre debe propender por ir más allá,
más allá de la propia oposición o el dogmatismo que se puede generar entre la interacción con la obra y con la misma literatura. Espero que mis aportes al análisis de estos dos textos, a partir de las 3 preguntas planteadas, sean de su interés. Hasta pronto.